nos dejó allí, y nos sentamos cada uno en una cama y nos miramos entre los tres de un extremo al otro de la habitación. Yo ya sabía que el abuelo de Miriam era rico, pero hasta entonces no supe lo que realmente significaba rico. Significaba que aquella habitación con 3 camas, con una mesa y 3 sillas y una ventana entera de cristal era algo por lo que había que pedir disculpas. Era todavía más grande de lo que había pensado en un principio, porque cuando nos sentamos vi un gran espacio abierto en el suelo, entre nosotros, donde no había nada con lo que cocinar, ni había una gran pila de leña, ni tampoco había cacerolas, ni un hacha ni cepillos en las paredes. En la pared sobre mi cama había un pequeño cuadro que había hecho alguien. Un cuadro de la ciudad que se veía por la ventana, solo que ahí era primavera, con los árboles verdes y los pájaros volando por el aire. Un rato después volvió Panova Mandelstam, y con ella venía una chica, una joven alta y fuerte con el pelo recogido debajo de un pañuelo. Traía una bandeja grande y pesada con comida, la dejó en la mesa, le hizo un gesto con la cabeza a Panova Mandelstam y se marchó. Me quedé mirándola y pensé que esa chica era yo. Allí no había sitio para mí ni siquiera trayendo y llevando cosas. Ya tenían a alguien también en ese puesto. Stepan y Sergei se pusieron a comer de inmediato, pero yo no podía sentir hambre. Sí tenía hambre, pero sentí un dolor en la barriga cuando miré la comida, y le dije a Panova Mandelstam: aquí no te hacemos ningún bien, y casi le dije. Deberíamos irnos, pero no pude, porque no teníamos a dónde ir a no ser que nos convirtiéramos en pájaros y saliésemos volando. Panova Mandelstam me miró sorprendida. Wanda, exclamó. Después de toda la ayuda que nos has prestado, ¿acaso debo decir? Ah, sí, pero ¿de qué me sirve ahora esta muchacha? Extendió los brazos, me cogió la cara entre las manos y me meció un poco hacia adelante y atrás. Eres una buena chica con un gran corazón. ¿Cuánto trabajo has hecho sin una sola palabra de queja? Desde que tú entraste en mi casa, yo no he tenido que mover un dedo. Antes de que se me ocurriese ir a hacer algo, ya estaba hecho. Estuve enferma, y me recuperé porque tú estabas allí ayudando. Y nunca has pedido nada. Solo aceptas lo que te obligamos a coger, así que ahora debes dejar que yo haga lo mismo. Lo que me obligáis a coger es más de lo que tengo. Le dije, porque me dolía oírla decir aquellas cosas que no eran ciertas, como si hubiera ido a ayudarla solo por ser buena con ella, y no porque quisiera la plata y deseara estar a salvo. Entonces, tú no tienes suficiente, y yo tengo más de lo que necesito, respondió. Calla, cariño mío. Tú ya no tienes a tu madre contigo, así que permíteme que te hable yo por un minuto como si lo fuera. Escucha. Stepan nos contó lo que pasó en tu casa. Hay hombres que son lobos por dentro, que quieren devorar a otras personas para llenarse la barriga. Eso fue lo que tuviste contigo en tu casa, toda tu vida. Pero aquí estás con tus hermanos, nadie os ha devorado, y no lleváis un lobo en vuestro interior. Os habéis dado de comer los unos a los otros y habéis mantenido lejos al lobo. Eso es todo cuanto podemos hacer por los demás en este mundo, mantener lejos al lobo. Y si en mi casa ha habido algo de comer para ti, entonces me alegro con todo mi corazón. Y espero que siempre lo haya. SSH, no llores, me dijo, y sus pulgares me secaban las lágrimas de la cara aunque acudían más rápido de lo que ella era capaz de retirar. Ya sé que tienes miedo y que estás preocupada, pero hoy se va a celebrar aquí una boda. Es momento de regocijarse. Hoy no permitiremos que los pesares entren en esta casa. ¿Te parece? Ahora siéntate y come. Descansa un poco. Si quieres, cuando no estés cansada, baja a ayudarme. Todavía hay trabajo por hacer, y será un trabajo alegre. Levantaremos el palio nupcial para los novios, pondremos la comida en las mesas y comeremos juntos y bailaremos, y no entrará el lobo. Ya pensaremos mañana en otras cosas. Le respondí que sí con la cabeza y no dije nada. No podía decir nada. Me sonrió y me secó más lágrimas, y luego dejó de intentarlo y me dio un pañuelo que se había sacado de la falda, me acarició de nuevo la mejilla y se marchó. Sergei y Stepan estaban sentados ante la mesa, mirando fijamente la comida que había en ella. Había pan, sopa y huevos, y cuando me senté a su lado, dijo Stepan. No sabía que era magia, cuando tú la traías a casa. Pensaba que solo era comida. Extendí las manos hacia ellos, de buenas a primeras una hacia Sergei, a un lado, y la otra a Stepan, al otro, y ellos me cogieron las manos e hicieron lo mismo entre sí. Nos agarramos con fuerza, con mucha fuerza. Hicimos un círculo entre los tres, mis hermanos y yo, alrededor de la comida que habíamos recibido, y no había ningún lobo en la habitación.
Por la mañana, Mirnatius descorrió temprano las cortinas y puso a los criados a corretear antes incluso de que yo me hubiese incorporado en la cama. Nos trajeron una bandeja con té caliente y pan recién hecho con mantequilla y mermelada, otro plato con unas lonchas gruesas de jamón y queso, una comida abundante que con toda seguridad sería lo mejor que tenían, aunque solo estuviese un peldaño por encima de las vituallas de un campesino. Mirnatius le puso mala cara y se limitó a picotearla. Yo me obligué a comer y a no alzar los ojos hacia él, para no ver el lujoso bordado de su camisón, sus manos y sus labios. Sentía el calor de la chimenea en una mejilla, pero la otra también la tenía caliente. No dejaba de recordar sus dedos en mi muslo, y el anillo no parecía dispuesto a engullir aquel calor. Exigió un baño, y tuve que soportarlo. Lo colocaron delante del fuego, y dos criadas lo asearon mientras yo intentaba no fijarme en cómo recorrían el cuerpo de Mirnatius con las manos, o no sentir algo similar a los celos. No tenía celos por él, sino por lo que él me había hecho sentir, aquel despertar que debería haber pertenecido a un hombre al que yo hubiera permitido tocarme, un hombre que habría querido tocarme, que de verdad pudiera ser mi esposo. Deseaba que aquel estremecimiento en la pierna fuese un regalo que no me hubiese esperado nunca. Quería ser capaz de mirarle en su baño, de sonrojarme y de alegrarme por ello. En cambio, tenía que apartar a propósito la mirada, porque, si me salía con la mía, esta noche lo arrojaría a un foso con un rey Starik, los enterraría a los dos y me casaría con un bruto de la edad de mi padre. Magreta entró sin hacer ruido, con una tímida valentía, con su peine y su cepillo para arreglarme el pelo. Sus manos sobre mis hombros me planteaban una temblorosa pregunta que yo no podía responderle ya. Hacía algún tiempo, y en términos bastante prosaicos, me contó cómo eran las cosas entre un hombre y una mujer, cuando todavía era lo bastante pequeña para considerarlo una bobada y para prometerle sin vacilar que jamás permitiría que un hombre lo hiciera hasta que estuviéramos casados. Tampoco es que os vayáis a quedar nunca a solas con un hombre, Dusenka, añadió a toro pasado, acariciándome el cabello. Me había transmitido un discurso que alguien le había soltado a ella mucho tiempo atrás, un discurso al que había prestado atención y obediencia durante todos los días de su vida. Unos años después de aquello, cuando ya tenía edad suficiente para comprender lo que significaba el matrimonio para la hija de un duque y por qué jamás me quedaría a solas con ningún hombre el tiempo suficiente como para elegir algo hasta el momento en que ya se me hubieran agotado las opciones, me volvió a hablar de todo ello para consolarme, como si fuese algo que hubiera que soportar. Tampoco era para tanto, únicamente duraba unos minutos, no dolería mucho, y solo la primera vez. Pero entonces ya era demasiado mayor para que aquello me consolase como ella pretendía. Lo que entendí fue que me estaba mintiendo, aunque no sabía muy bien en qué me mentía. Quizá doliese todas las veces, o quizá doliese muchísimo, o tal vez durara una eternidad, todo un amplio abanico de posibilidades desagradables. Llegué incluso a preguntarle cómo lo sabía ella, y Magreta se sonrojó avergonzada. Todo el mundo lo sabe, Irinushka, todo el mundo lo sabe, me dijo, y eso significaba que no tenía la menor idea. Pero tampoco me habló nunca sobre otras posibilidades, ni sobre el motivo por el que me había hecho prometerle aquello en un principio. Ahora me preguntaba si ella habría sentido este tipo de hambre, y cómo la habría aplacado. ¿Qué mendrugo de pan se habría metido a la fuerza en la boca con tal de no probar la semilla del desastre? Permanecí sentada mientras sus manos me trenzaban el pelo muy despacio y las mías descansaban agarradas en mi regazo, con el reflejo dorado de las llamas en la plata del anillo, igual que la piel de mi esposo, lustrosa con la luz ámbar al salir chorreando del baño. Se alzó como una estatua ante la amplia chimenea, delante de mí, mientras las criadas le secaban las gotas de agua con unos paños suaves y con demasiada ternura, algo que traté de pasar por alto. Las dos eran muy guapas, por supuesto, escogidas para agradarle la vista al zar, pero él se limitó a sacudir los hombros como un caballo que espanta unas moscas y les dijo con una brusca impaciencia: mi ropa. Las dos muchachas se marcharon con prisas cuando los ayudas de cámara del palacio las hicieron salir y trajeron sus vestimentas, seda y terciopelo dispuestos en capas con tanto cuidado como la armadura de mi padre, mientras pronunciaba constantes comentarios críticos y afilados por su parte, descontento con tal arruga o cual bulto. Yo ya estaba vestida. Los criados se inclinaron ante Mirnatius cuando les mandó retirarse, y después se volvieron hacia mí en el instante en que Magreta me ponía la corona sobre el pelo recién trenzado. Guardaron silencio durante un momento delante de mí, observándome, y se inclinaron de nuevo más aún.
Las dos criadas se agacharon en una reverencia exagerada y salieron de la habitación cogidas de la mano, con sus cestos de ropa y el jabón en el otro brazo y susurrándose la una a la otra con aire de nostalgia. Mirnatius se quedó mirándolos a todos con mayor desconcierto e indignación, y agarró su libro del lugar donde descansaba el bolso, contra la pared. Sin siquiera sentarse, volvió a dibujar mi rostro de forma tosca, con trazos rápidos y furiosos. Se dio la vuelta para llamar a un criado que aún iba y venía vaciando cubos de la bañera. «Mira esto. ¿Es una cara bonita?», le preguntó. Como no podía ser de otra forma, el pobre hombre estaba muy alarmado y solo miraba el dibujo tratando de adivinar qué respuesta quería el zar. La miró fijamente. «¿Es la zarina?», dijo de golpe, y alzó los ojos hacia mí, volvió a bajarlos sobre el dibujo y lanzó una mirada de impotencia al zar. «¿Y bien?», le espetó Mirnatius. «¿Es bella o no lo es?». «¿Sí?», balbució el hombre con voz leve, desesperado. Mirnatius apretó los dientes. «¿Por qué? ¿Qué tiene de bello? Mírale y cuéntamelo. No te pongas a gimotearme lo que sea que creas que quiero oír». El hombre tragó saliva, aterrorizado. «¿Porque el parecido es bueno?», dijo. «¿Lo es?», repuso Mirnatius. «¿Sí? Sí, muy bueno», dijo el hombre, que se apresuró a sonar más decidido cuando Mirnatius se dirigió hacia él. «Pero yo no soy quien para juzgarlo, Majestad. Perdonadme». E inclinó la cabeza. «Deja que se marche», pedí por compasión, «y preguntadle al boyardo en lugar de a él». Mirnatius me miró con mala cara, pero hizo un gesto para que el criado se retirara. En efecto, le llevó el dibujo al boyardo, y se lo puso en las manos en la puerta, mientras nuestra comitiva se apretaba de nuevo en los trineos. El boyardo y su mujer miraron el dibujo, y ella lo tocó con los dedos. «¡Qué belleza, Majestad!», dijo. «¿Por qué?», le soltó Mirnatius, y se volvió hacia ella de inmediato. «¿Qué rasgos os agradan? ¿Qué es lo que tiene?». La mujer le miró sorprendida, volvió a fijarse en el dibujo y dijo. «¿Por qué?». «Ningún rasgo por sí solo, supongo, Majestad. Pero vuelvo a ver el rostro de la zarina cuando lo miro». Le sonrió de repente. «Quizá vea lo que ven vuestros ojos», le comentó cortés y bien intencionada, y él se dio media vuelta tan airado que casi le faltó el aliento, se lanzó al interior del trineo y los dejó con la hoja suelta en la mano. Aquel día me dibujó una docena de veces más, un retrato tras otro, desde todos los ángulos que era capaz de conseguir. Me agarraba la barbilla y me empujaba la cabeza hacia acá y hacia allá con una airada frustración. Dejé que lo hiciese sin quejarme. Muy a mi pesar, yo seguía pensando en su llanto silencioso. Tenía el libro lleno de dibujos, e hizo que los criados los vieran, y también el boyardo en cuya casa nos detuvimos a media mañana. Llegamos a Visnia un poco pasado el mediodía, y el trineo se detuvo ante la escalinata de la casa de mi padre. Mirnatius se bajó de un salto antes de que nos detuviésemos por completo. Sin decirle una sola palabra de saludo, lanzó el libro a las manos de mi padre y le dijo de forma casi violenta. «¿Y bien?». Mi padre observó lentamente los dibujos y pasó las páginas con la yema callosa del dedo mientras en su rostro se iba formando una expresión extraña. Yo ya me había bajado del trineo con la ayuda de un criado, y mi madrastra Galina me ofrecía ambas manos en un gesto de bienvenida. Nos besamos en las mejillas y me erguí. Mi padre aún observaba el último dibujo, un boceto de mi rostro mirando a unos árboles cargados de nieve, con una sola línea curva como el borde del trineo, y lo único que se veía era la parte más lejana de mi cara, apenas las pestañas, la comisura de los labios y la línea del nacimiento del cabello. «En estos dibujos se parece a su madre», dijo. Le devolvió el libro a Mirnatius de manera brusca, con los labios apretados en una línea recta, y se dio la vuelta para besarme en las mejillas. Yo nunca había dormido en la alcoba más grandiosa de la casa de mi padre. Me había colado en ella un par de veces jugando a ver si me atrevía, cuando no había invitados de honor y Magreta me dejaba hacerlo. Siempre me había parecido una habitación enorme e impresionante. Los alféizares eran de piedra tallada, igual que aquel balcón pesado e imprudente que se asomaba sobre el bosque y el río. Era la alcoba de la antigua duquesa, me dijo una vez Magreta. Había tapices en las paredes. Magreta había ayudado a reparar algunos, pero mi costura no era lo bastante buena como para que me lo permitiesen. Había hecho un poco del bordado de dos de los cojines de terciopelo que llenaban la cama, con esas curiosas y enormes patas a modo de garras que tanto me gustaban. El escudo del último duque era un oso, y media docena de antiguas piezas del mobiliario conservaban aún la talla de aquellas patas.
Ahora, sin embargo, la habitación de repente me parecía pequeña, enclaustrada y demasiado cálida para mí tras la delicada belleza del palacio del zar. Salí al balcón mientras los sirvientes traían nuestras cosas, ajetreados a mi alrededor, y agradecí el viento frío en el rostro. Ya estaba un poco entrada la tarde, y el sol descendía. Margreta entró regañando a los criados que traían el baúl de mis vestidos, pero acto seguido vino a mi lado, me apretó la mano entre las suyas y me acarició el dorso. Cuando los demás se marcharon y nos quedamos a solas por un momento, le dije en voz baja. ¿Podrás encargarte de que uno de los criados se entere de dónde está la casa de Panot Mosel? Está en alguna parte del barrio judío. Allí se va a celebrar una boda esta noche, y el cochero deberá conocer el camino. Y encuéntrame un regalo que llevarles. Oh, Dusenka dijo en voz baja, temerosa. Se llevó mi mano a la mejilla, la besó y se marchó a hacer cuanto le había pedido. Uno de los guardias de Mirmatius, un soldado del palacio que había venido con nosotros, entró en la alcoba. No era un lacayo, y, al contrario que para los demás sirvientes, que bullían de actividad en la habitación, yo para él no era la hija del duque, sino la zarina. Cuando lo miré, me hizo una reverencia exagerada y se detuvo en el sitio, a la espera. ¿Irás a decirle a mi padre que me gustaría verlo? Le pedí. De inmediato, Majestad me contestó con un tono de voz similar al zumbido de la cuerda más grave de un instrumento, y se marchó. Mi padre vino a verme. Se paró en la puerta y me volví, todavía en el balcón, y lo miré con la espalda recta. Tenía los ojos puestos en mí, tan cargados y calculadores como siempre, midiendo mi valor, y tras un instante cruzó la habitación y vino a unirse a mí en la fría piedra. Abajo, el blanco casi ininterrumpido del bosque y del río congelado se perdían en el manto de la campiña. La cosecha no será buena este año, le dije. Casi me esperaba que se irritara o incluso que se enfadase porque lo hubiera mandado llamar, que me hablase con brusquedad. Estaba claro que para él yo solo era un peón inesperadamente útil. No se suponía que me dedicara a desplazarme a mi aire por el tablero. Sin embargo, se limitó a decirme. No. El centeno se ha echado a perder en los campos. Padre, lamento haberos obligado a este gasto, pero se va a celebrar una boda mientras estemos aquí, le conté. Vamos a casar a Basilia con Ilias, el primo de Mirmatius. Hizo una pausa y me miró durante un buen rato. Podemos arreglarnos, aseguró lentamente. ¿Cuánto tiempo después de que ella llegue? En la misma hora, respondí. Intercambiamos una mirada, y supe que me entendía a la perfección. Se frotó los labios con la mano en un gesto pensativo. Me aseguraré de que el padre Idoros esté listo y esperando en la capilla cuando los caballos de Ulrich crucen las puertas. Tendremos la casa abarrotada, pero tu madre y yo les cederemos nuestra alcoba. Ella dormirá arriba, con sus doncellas, y yo ocuparé la puerta de al lado, con tu primo Darius. Podemos compartir la habitación con algunos hombres de la casa de tu esposo para disponer de más sitio. Asentí, y supe que no tendría que preocuparme ante la posibilidad de que Ulrich encontrase la manera de hacer que su valiosa hija se esfumase y desapareciese de delante de las narices de su flamante prometido. ¿Vendrá de visita el príncipe Casimir? Me preguntó mi padre un segundo después, aún estudiándome. Es posible que no llegue hasta el día siguiente, me temo, le dije. El mensajero que le enviamos tardó en ponerse en marcha, ¿hubo algún problema con el caballo? Mi padre echó un vistazo a nuestra espalda, a la habitación. Los criados seguían trabajando, pero ninguno de ellos estaba cerca del balcón. ¿Cómo está la salud de tu esposo? Bien por lo general, pero tiene una afección nerviosa, le expliqué. Un problema que ya tuvo su madre, diría yo. Mi padre hizo una pausa y frunció las cejas muy juntas. ¿Y eso le genera dificultades? Por el momento, sí, repuse. Guardó silencio, y dijo luego. Tendré unas palabras discretas con Casimir cuando llegue. No es ningún necio. Es un hombre sensato, y un buen soldado. Me alegra que penséis bien de él, le dije. Mi padre alzó la mano y me sujetó la mejilla por un segundo, algo tan inesperado que permanecí muy quieta, sorprendida. Estoy orgulloso de ti, Irina, me dijo con una voz grave y fiera, y me liberó la cara. ¿Bajaréis a cenar tu esposo y tú esta noche? Esta noche no, le dije después de tomarme un instante. De primeras me costó un esfuerzo hablar. No me había parado a pensar que deseaba que mi padre estuviese orgulloso de mí. Aquello jamás me había parecido posible, pero no había sido consciente de que me importase. Tuve que obligarme a volver a encontrar las palabras. Hay una cosa más. Algo más. Estudió mi rostro y asintió. Cuéntame. Aguardé en silencio hasta que la habitación de nuevo se vació de criados por un momento.
Este invierno lo están generando los Starik. Pretenden congelarnos a todos. Se puso en tensión, y, de manera instintiva, extendió el dedo a medio camino hacia las cadenas que colgaban de mi corona de plata, sin dejar de mirarla. Su rey pretende traernos nieve durante todo el verano. La mirada de mi padre era dura y penetrante. ¿Por qué? Hice un gesto negativo con la cabeza. No lo sé, pero hay una forma de detenerlo. Le conté el plan en aquellos escasos instantes de intimidad, sin rodeos y a una velocidad brutal. Al hablar de política, sabía cómo contarle un millar de cosas sin decirle una sola palabra de la Torá que cualquier otro pudiese entender, y sin temor a que él no entendiese a qué me refería, pero no cuando le hablaba de señores del invierno y de demonios de fuego. Ahora se cruzaban en nuestra conversación, igual que se movían por nuestro mundo, desastres que superaban sus límites. Hablé con rapidez no solo para evitar que nos oyesen, sino porque deseaba darme prisa. La historia no tenía sentido en comparación con la dura realidad de las murallas de piedra, del asesinato y del brillo del sol en una senda donde relucía la nieve. Aún así mi padre escuchó con atención y no me dijo no seas tonta, o eso es un disparate. Lo que me dijo cuando terminé fue: había una torre en el extremo sur de la muralla de la ciudad, cerca del barrio judío. Abrimos una brecha en ella durante el sitio, cuando entramos en Pisnia. Reconstruimos la muralla justo después, y dejamos fuera el sótano y los cimientos de aquella torre, cubiertos con tierra. Cogí a mis 2 mejores hombres y excavamos hasta allí un túnel desde los sótanos del palacio, cuando la ciudad estaba aún medio abrasada. Yo asentía decidida, lo entendía. Había abierto una salida trasera de la ciudad, una escapatoria en caso de sitio, algo de lo que el antiguo duque no pudo disponer. Una vez al año, de noche, recorro el túnel de ida y de vuelta para comprobarlo. Despejaré la salida esta noche con mis propias manos y te esperaré allí, extramuros. ¿Tienes la cadena? Sí, le dije. En el joyero. Y 12 velas grandes, para formar el círculo de fuego. Asintió. Entraron más criados, y los 2 guardamos silencio al tiempo. Mi padre no dijo nada mientras deshacían otros 2 baúles de ropa suntuosa, terciopelo, seda y brocados. Miraba las prendas, pero en realidad no las veía. Yo podía ver cómo su mente desenmarañaba una madeja de hilo con meticulosa paciencia, siguiéndolo desde un extremo hasta el otro a través de una espesura. ¿Qué pasa? Le pregunté cuando los criados volvieron a marcharse. Pasaron unos instantes, y me respondió. Los hombres llevan viviendo aquí desde hace mucho tiempo, Irina. Mi bisabuelo tenía una granja cerca de la ciudad. Los Starik gobiernan el bosque, ansían el oro, y salen a lomos de las ventiscas invernales para conseguirlo, pero hasta ahora jamás habían entorpecido la llegada de la primavera. Mi padre me miró con sus ojos claros y fríos, y supe que me estaba advirtiendo cuando me dijo: sería bueno saberlo. ¿Por qué? Contaba con la promesa del rey Starik, pero no quería confiar en ella. Aún me invadía el pánico de los almacenes. De todos modos, estaba tan cansada que me quedé dormida en el agua en cuanto me metieron en la bañera. Supongo que podría haber dormido tanto como hubiese querido, pero allí tumbada y dormitando, tuve una especie de sueño, el de encontrarme de pie en el umbral del salón de baile de la casa de mi abuelo, con la habitación vacía, las luces en penumbra, y el Starik burlándose a mi lado. Os equivocasteis de fecha. Me incorporé de golpe con un terror repentino, los ojos muy abiertos y un martilleo en el corazón. Por un momento me quedé mirando, confundida, la pared de la alcoba que tenía delante y que ya no era transparente, sino de un blanco opaco, y luego me arrastré con torpeza para salir de la bañera y me envolví en una sábana mientras me tambaleaba. No era la pared lo que había cambiado. Lo que se había vuelto blanco era todo el mundo. El bosque quedaba tan sepultado que apenas sobresalía la pequeña copa de los pinos más cercanos, en forma de punta y cubierta por un manto grueso, sin que fuera visible ni una sola aguja verde por ningún sitio. El río había desaparecido por completo bajo aquel manto, y el cielo se había puesto de un blanco perlado en lo alto. Lo observé con la sábana agarrada entre los puños, contra mi cuerpo, pensando en toda aquella nieve cayendo en mi hogar, en Visnia, hasta que una de las sirvientas a mi espalda me dijo con timidez: ¿os vestiréis, mi señora? Fleck, Sop y Schofer se habían esfumado ahora que el simple trabajo de un criado quedaba claramente por debajo de su rango, pero antes de marcharse habían dispuesto todo cuanto necesitaba. Schofer fue a darle a otro cochero la orden de tener el trineo preparado para mi viaje, y había hecho llamar a toda una multitud de criados con diferentes expresiones de silencio y de premura, como si algún tipo de voz o de susurro hubiese corrido ya por el reino, y me hubiese cambiado a la vista de todos.
Me trajeron un vestido de seda blanca y gruesa, con un recubrimiento de un brocado blanco y bordado en plata y el cuello alto con encaje plateado y unas gemas transparentes alrededor de los hombros. Me pusieron la pesada corona de oro encima de todo aquello, y en un principio desentonaba, pero en cuanto me miré en el espejo y me di cuenta, surgió el oro y recorrió cada línea de plata desde lo más alto hasta el bordado del dobladillo. A mi alrededor, las mujeres soltaron la seda al bajar los brazos y apartar la mirada de mi rostro para dirigirla al suelo. Iba a desentonar muchísimo más en la boda de Basia, como si fuera una muñeca de fantasía que alguien se hubiera imaginado sin restricciones en los costes y con poco sentido común. Aún así no les pedí que me trajeran otro atuendo. Llevaba a un rey Starik de invitado a una boda, y tenía la esperanza de matarlo en plena celebración. Mi ropa sería lo de menos. Y si tenía la suficiente fortuna para escapar viva esa noche con mi vestido intacto, se lo vendería a alguna noble dama para reunir una dote para un casamiento de verdad. No me creía capaz de convertir la plata en oro en el mundo iluminado por el sol, pero aún así sería una mujer rica hasta el final de mis días gracias al vestido. Así que mantuve la cabeza alta bajo el peso de la corona y dejé que su carga me obligara a deslizarme con paso majestuoso hasta la parte frontal de la habitación. Sop y Shofer habían vuelto y me estaban esperando allí, cada uno con una caja pequeña pero llena de plata. Más que nada, piezas de joyería de tamaño pequeño, una copa o dos, tenedores y cuchillos sueltos, platos y monedas sueltas que llenaban los huecos entre todo aquello. También se habían cambiado de ropa y ahora lucían atuendos del marfil más pálido. Sop había cogido los botones de oro de la ropa antigua y se los había puesto a la nueva. Los demás criados se inclinaron ante ellos y los miraron de soslayo al mismo tiempo. Después entró Fleck, también vestida de marfil y con su propia caja, seguida de una niña pequeña, una niña Starik. Era el primer niño que veía allí, y me resultó más extraña a la vista, si cabe, que los Starik adultos. Era delgada y enjuta como un carámbano de hielo, y casi igual de translúcida, con sombras y venas de color azul oscuro visibles bajo la piel, una fina capa de hielo transparente. A su lado, los demás Starik parecían montañas nevadas, y ella un bulto helado en el que aún se debía acumular la nieve. Alzó la mirada hacia mí con los ojos muy abiertos y una silenciosa curiosidad. Dadivosa, esta es mi hija, que ahora también es vuestra feudataria, dijo Fleck en voz baja, tocó a la niña en el hombro, y la pequeña se inclinó para hacerme una esmerada reverencia. Llevaba en las manos un collar fino de plata, un simple adorno que, evidentemente, no había querido dejar con el resto en la caja. Extendí la mano y fue lo primero que toqué. Un oro cálido brotó a lo largo de todo el collar con el más tenue impulso de mi voluntad, y la niña dejó escapar el leve tintineo de un suspiro de alegría que lo hizo parecer más mágico que todo el trabajo que había hecho en las cámaras del tesoro. Muy despacio, me di la vuelta hacia la caja de Fleck y toqué la parte superior de la pequeña pila de plata que había dentro. Todo resplandeció en oro de inmediato, del mismo modo rápido y veloz, como si hubiera conseguido llevar mi don a una nueva cota, como si ahora sí que hubiese podido convertir en oro 3 almacenes llenos de plata sin ningún truco de por medio. Convertí también la de Sop y la de Shofer, y ninguno de ellos se sorprendió ante la facilidad con la que sucedió. Terminé y les pregunté: ¿es admisible daros ahora las gracias, o es algún tipo de grosería? Mi señora, no rechazaremos nada que deseéis darnos, dijo Xop sin poder contenerse, tras cruzarse la mirada los tres. Pero siempre hemos oído que, en el mundo iluminado por el sol, los mortales se dan las gracias los unos a los otros para llenar el vacío de lo que no consiguen compensar, y vos ya nos habéis dado tanto que no nos queda sino responder a ello con nuestra propia vida de servicio. Nos habéis dado un nombre en vuestra lengua, nos habéis elevado muy alto y nos habéis llenado las manos de oro. ¿Qué son vuestras gracias en comparación con eso? Cuando lo expresó de aquel modo, aunque no había considerado los nombres como un regalo que les hubiera hecho, tuve que pensar en qué habría querido decir al darles las gracias, pues no se trataba de un gesto automático de cortesía. Anduve a tientas un rato. Había salido de golpe de mi dormitar, y aún me sentía algo torpe, como si me hubieran acolchado con lana el interior de la cabeza. Lo que quiero decir, o lo que queremos decir con ello, es el reconocimiento de un mérito, dije recordando de pronto a mi abuelo. Los regalos y las gracias, aceptamos de alguien lo que puede dar en ese momento, y se lo compensamos cuando la situación lo requiere, si podemos. Y claro que hay trampas, y deudas que no se pagan, pero hay otras que se pagan con intereses para compensarlo, y es más lo que uno puede hacer cuando no tiene que pagar sobre la marcha.
Así que os doy las gracias, añadí bruscamente, porque habéis arriesgado todo cuanto teníais para ayudarme, y aunque ya consideréis justa la compensación, no dejaré de recordar el riesgo que habéis corrido y estaré encantada de hacer más por vosotros si puedo. Me miraron fijamente y, pasados unos segundos, Fleck alargó una mano y la posó en la cabeza de su hija. Entonces, mi señora, me dijo, si no consideráis que va más allá de vuestro deber, os pediría. ¿Le daríais a mi hija su verdadero nombre? La expresión de mi rostro debió de reflejar la perplejidad que sentía, porque Fleck bajó la mirada. El que la engendró no aceptó la carga cuando ella nació, y la dejó sin un nombre, susurró. Y si se lo vuelvo a pedir ahora, aceptará, pero tendrá a cambio el derecho de exigir mi mano, y ya no deseo dársela. Desconocía lo que decían las leyes de los Stark sobre el matrimonio, pero sabía a la perfección lo que pensaba de un hombre que engendraba a un hijo y se negaba a reconocerlo. Yo tampoco lo habría querido. Sí. ¿Cómo lo hago? Le pregunté, y después de que me lo contara, extendí la mano hacia la pequeña, que vino conmigo hasta el extremo opuesto del balcón, me incliné y le susurré. ¿Te llamas Rebecca Batfleck? Se me ocurrió un nombre que tendría un grado de dificultad considerable para un Stark que quisiera averiguar su significado. Se le iluminó todo el cuerpo, como si alguien le hubiese encendido una llama dentro, y volvió corriendo con su madre. Mamá, mamá, tengo un nombre. Tengo un nombre. ¿Te lo puedo contar? Le dijo. Fleck se arrodilló, la tomó entre sus brazos, la besó y le dijo. Duerme esta noche y guárdatelo en el corazón, mi copo de nieve, y me lo contarás por la mañana. Me alegró ser testigo de su felicidad. En ese momento sentí que la compensación que les había ofrecido era justa, incluso por aquel día y aquella noche de terror que habían pasado todos conmigo, y si no volvía a verlos nunca, aún así tenía la esperanza de que les fueran bien las cosas. Sentía una punzada de culpa, porque no sabía con exactitud qué pasaría si mi plan triunfaba y dejaba vacante el trono de los Stark para que otro lo reclamase. ¿Significaría eso que mi escalafón había caído, y el de ellos caería con el mío? Sin embargo, esperaba que eso los situase en algún nivel inferior de la nobleza, en el peor de los casos. De todas formas, tenía que arriesgarme por el bien de mi propia gente, cada vez más enterrada en vida bajo esa interminable nieve que veía por la ventana. Respiré hondo. Estoy lista para marcharme, anuncié, y casi al instante se abrió la pared de cristal y entró mi marido. Ese al que pretendía asesinar. Era por una causa justa, pero me sentía un tanto inquieta, y no le miré a la cara. Antes evitaba mirarle por lo terrible y extraño que parecía aquel brillo de unos carámbanos vivos. Ahora lo evitaba porque de repente me daba la impresión de que me parecía alguien, como si fuera una persona. Había sostenido la mano de aquella pequeña estatua congelada de hielo que era la niña, y ahora era mi ahijada o algo muy similar, y cuando miraba a Fleck, a Tsop y a Schofer, con el rostro iluminado por el cálido reflejo del oro de los cofres a sus pies, veía los rostros de mis amigos, amigos que me habían ayudado y que me volverían a ayudar si lo necesitaba. ¿Qué importancia tenía que allí no hablasen de amabilidad? Ellos la habían puesto en práctica conmigo con sus propias manos. Sabía cuál de aquellas dos cosas escogería yo. Sin embargo, ellos hicieron que de repente me costase ver solo el invierno en el rostro de mi esposo. Él no era mi amigo. Todo él era una serie de monstruosas aristas de hielo que deseaban abrirme en canal y hacer brotar de mí el oro mientras engullía mi mundo. Aunque por ahora era un monstruo satisfecho. Yo misma me había abierto en canal y le había llenado de oro 2 almacenes enteros, y él tenía que igualar mi logro para cumplir con su propio sentido de la dignidad, de modo que vino a mí vestido con un esplendor a la altura del mío, como si pretendiera hacer honor a la ocasión, y se inclinó ante mí con la misma cortesía que si de verdad fuera su reina. Venid, entonces, mi señora, y partamos al casamiento, me dijo, y me sonó incluso educado, ahora, cuando más deseaba que se mostrase frío, mezquino y resentido. Supongo que no tendría por qué haberme sorprendido. Nunca me había dado nada que yo quisiera a menos que le hubiese obligado de antemano. Miré a mis amigos una última vez, incliné la cabeza ante ellos para despedirme y salí con el rey. Bajamos juntos al patio. El trineo aguardaba con una pila de pieles blancas inmaculadas. El vestido y la corona me pesaban tanto que alargué la mano al costado para ayudarme a subir, pero, antes de que pudiese hacerlo, él me cogió por la cintura y me elevó sin esfuerzo al interior y ocupó su sitio a mi lado. Los ciervos arrancaron con una levísima sacudida de las riendas del cochero, y la montaña pasó centelleante a nuestro alrededor.
Sentía el viento en la cara, fuerte y dulce, no demasiado frío, mientras descendíamos veloces por el pasadizo hacia las puertas de plata para volver a salir al mundo con el susurro de los patines del trineo sobre el camino y las pezuñas de los ciervos como un ligero tamborileo. En apenas unos minutos ya avanzábamos con rapidez hacia el bosque. Los ciervos y el trineo volaban sobre la capa de nieve recién caída sin dejar más que unas leves huellas, y los árboles medio enterrados parecían extrañamente pequeños al pasar entre ellos. Me fijé bien para ver qué hacía el Starik, qué hechizo o encantamiento utilizaba para abrir una senda hacia el mundo iluminado por el sol, pero lo único que hizo fue darse la vuelta y mirarme a mí casi de la misma manera especulativa, como si se estuviese preguntando si no podría yo utilizar alguna clase de magia inesperada. Esta noche no os responderé a ninguna pregunta, me advirtió entonces de forma abrupta. ¿Qué? Casi se me quebró la voz por la alarma. Por un instante pensé que lo había averiguado, que sabía lo que había planeado y que ya no íbamos a ninguna boda, sino a mi ejecución. Luego comprendí a qué se refería en realidad. Tenemos un acuerdo. Tan solo a cambio de vuestros derechos. Vos no me habéis dado nada a cambio de los míos. No les otorgué ningún valor, y ahora veo que negocié falsamente. Se interrumpió de golpe, giró la cabeza para mirar al frente y dijo muy despacio. ¿Es ese el motivo por el cual exigisteis como compensación las respuestas a las preguntas de un ignorante? ¿Para mostrar vuestro desdén por mi insulto? Permaneció allí sentado durante un momento de silencio, y, antes de que pudiera corregirlo, se echó a reír de pronto, como un coro de campanas que entonase un largo canto sobre la nieve, un sonido desconcertante. Ni siquiera me lo había imaginado riéndose. Me quedé boquiabierta, medio atónita y medio indignada, y entonces se volvió hacia mí, me cogió la mano y la besó, y el roce de sus labios en mi piel fue como echar el aliento en un cristal congelado. Fue tal la sorpresa que me produjo, que al principio no dije nada ni retiré la mano. Esta noche os desagraviaré, mi señora, y os mostraré que he aprendido a valoraros mejor. No requeriré de más lecciones. Después de esta anunció con un tono de ferocidad en la voz, y extendió el brazo fuera del trineo para abarcar el amplio paisaje cubierto de nieve. Al principio lo miré confundida, preguntándome a qué se referiría, porque no había nada a nuestro alrededor, nada que ver salvo aquel insondable invierno. Un centenar de años de invierno que habían llegado de repente en un día de verano, cuando los Starik tenían que haber estado confinados tras las paredes de cristal de su montaña esperando a que el invierno regresara. Pero los Starik jamás habían sido capaces de contener la primavera durante tanto tiempo. 100 años de invierno en un día de verano. Vos no habéis creado este invierno, dije de pronto con la garganta tensa y cerrada. No, mi señora, respondió sin dejar de mirarme con la enorme autocomplacencia de quien halla un tesoro oculto entre la suciedad de un abrevadero. Un tesoro de oro, como siempre ansiaban los Starik. Y cuando comenzaron a asaltarnos más, cuando comenzaron a venir con más frecuencia a por ese oro, fue entonces cuando los inviernos empezaron a volverse cada vez más crudos. Y ahora había 2 almacenes inmensos repletos de un oro que brillaba y relucía como el sol. El calor del sol del verano atrapado en el frío metal para que los Starik lo acumulasen en las profundidades del bastión del rey, mientras él sepultaba mi hogar bajo un muro de invierno. Me sonrió, sin soltarme la mano. Me sonrió, se volvió hacia el cochero y dijo: Adelante. Y, con una sacudida, estábamos en el camino blanco, el camino del rey, como lo había llamado Schoeffer. El camino de los Starik que yo conocía y había divisado en la oscuridad del bosque durante toda mi vida. Se extendía ante nosotros como si hubiera estado siempre ahí, y también a nuestra espalda, hasta donde me alcanzaba la vista, como un interminable pasadizo abovedado. Aquellos extraños árboles de un blanco sobrenatural formaban hileras a ambos lados con las ramas cargadas de gotas de hielo transparente y de hojas blancas, y la superficie era de un hielo azul blanquecino, nublado. El trineo volaba por encima cuando, de golpe, me llegó a la nariz el fuerte y repentino olor de las agujas de pino y la resina, una lucha desesperada por la vida. El cielo comenzó a cambiar a través de la techumbre de ramas blancas sobre nosotros. El gris se fue tiñendo lentamente de azul por un lado y de un dorado naranja por el otro, el cielo de una noche de verano sobre un bosque invernal, y supe que habíamos salido de su reino y estábamos de vuelta en mi mundo. Aún sujetaba mi mano en la suya. La dejé allí adrede, pensando en Judith y en el canto de su dulce voz para conseguir que le pesaran los ojos a Holofernes en su tienda, y en todo lo demás que había soportado antes allí. Era capaz de aguantar aquello. Estaba tan enfadada que me había enfriado por completo. Que pensara que me tenía y que podía tener mi corazón con solo mover un dedo.
Que pensara que traicionaría a mi gente y a mi familia con tal de reinar a su lado. Podía cogerme la mano el resto del camino si lo deseaba, como justa compensación por el regalo que él me había hecho, lo único que quería de él, al fin y al cabo. Había perdido hasta el menor escrúpulo respecto a matarlo. Capítulo 19. Algunos criados iban a veces al barrio judío. Palmira, la doncella de Galina, acudía a mirar por sus puestos cuando su señora quería alguna joya. Antes no se rebajaba a hablar conmigo si no era con impaciencia, cuando mi señora era la hija indeseada de la anterior esposa. Todo ese baile que se producía en los grandes salones y en los dormitorios también lo interpretábamos los del servicio en la estrechez de nuestros pasillos. Pero ahora yo era la criada de la zarina, que me valoraba lo suficiente como para haber enviado a alguien a buscarme, y así, cuando llamé a la puerta del vestidor de la duquesa, Palmira dejó de abrillantar las joyas, se levantó, vino, me besó en ambas mejillas, me preguntó si estaba cansada del viaje y me ofreció su propio asiento junto a la pared, a la espalda de la chimenea de la alcoba. Envió a su doncella inferior a por una taza de té. Me senté encantada junto a la pared caliente y me tomé la infusión. Qué cansada estaba. ¿El banquero? Respondió enseguida cuando le mencioné el nombre de Mosel. No sé dónde vive, pero el administrador sí lo sabrá. Ula le dijo a la joven, tráenos unos cruschiquis y unas cerezas, y después ve a decirle a Panognolius que ha venido nuestra querida Magreta y que pregunta si se uniría a nosotras para tomar una taza de té. No deberíamos obligarla a recorrer toda la casa después de tanto viaje. Aquel era otro pequeño paso de baile, ya que a Palmira le encantaba obligar al administrador a que fuera a verla, cosa que él no hacía, con la excepción de que en aquel momento estaba yo allí. Y en efecto, allí estaba, con la pared caliente a mi espalda, y ya era demasiado mayor para seguir bailando. Me quedé sentada, tomándome el té, cogí otro cuenco de cerezas, me comí un cruschiqui dulce y crujiente que se deshacía y le di las gracias a Panognolius cuando se dignó a venir y a sentarse a tomar el té con nosotras. Panot Mosel vive en la cuarta casa de la calle Varenka, me dijo con aire frío y estirado cuando le pregunté por aquel nombre. ¿Desea su majestad solicitar un préstamo? Estaría encantado si puedo ser de ayuda. ¿Un préstamo? ¿La zarina? Exclamé, confundida. Irina me había hablado de un hombre del barrio judío, y yo me había imaginado a aquellos prestamistas en sus tenderetes, esos que se ponían las gafas redondas y estudiaban el anillo de plata que era de tu madre y luego te daban un dinero por él. Una nadería en comparación con el valor que tenía para ti, pero claro, era justo el dinero que te hacía falta en ese momento, porque una de las chicas que estuvieron metidas contigo durante horas en aquel cuarto oscuro se había escapado después a ver a uno de los soldados que os habían liberado a todas, y ahora necesitaba un médico, que no vendría sino a cambio de una buena cantidad de plata y en la oscuridad de la noche. Eso era lo que significaba para mí alguien que prestaba dinero en el barrio judío. No era alguien con quien tuviese tratos un duque ni una zarina. Nolius disfrutó con que yo no tuviera la menor idea. Podría ser la criada de la zarina, pero seguía siendo una anciana tonta que pensaba que el mundo estaba hecho de pequeñeces, mientras que él era el acreditado administrador del duque. Así que se irguió un poco, cogió un cruschiqui y me dijo complacido y rebosante de saber. No, no. Panot Mosel tiene un banco, es un hombre de incuestionable valía, muy reputado. Colaboró en la gestión de los créditos para reconstruir la muralla de la ciudad después de la guerra y con gran discreción. Su excelencia el duque lo ha hecho venir a esta casa en 8 ocasiones, por negocios, y en todas ellas ha dado la orden de que se le trate con sumo respeto. Y Mosel no ha intentado sacar partido de ello ni una sola vez. Siempre viene a pie, no en carruaje. Las mujeres de su familia visten con sobriedad, y él lleva una casa modesta. Jamás ha pedido un favor a cambio. Siempre había pensado en la muralla de la ciudad como en algo que habían construido los soldados, y no con dinero, aunque por supuesto hubiera que pagarla de alguna manera. La piedra, el cemento, el rancho de los hombres y la ropa que se pondrían mientras la construían, pero aunque me hubiese llegado a imaginar todo aquello, no se me habría ocurrido que el dinero viniese de otro sitio que no fuera una cámara acorazada en alguna parte, un cofre lleno de oro como el que tendría un duque o un zar. No se me habría pasado por la cabeza que procedería de hombres discretos con abrigos sencillos que no se desplazaban en carruaje. Nolius se inclinó para asegurarse de que comprendía que me estaba contando algo privado que solo conocería alguien de su importancia, y añadió de un modo muy significativo. Ya se le hizo saber que tendría las puertas abiertas si se convertía. Se apoyó en el respaldo y se encogió de hombros. Pero él prefirió no hacerlo, y su excelencia quedó satisfecho igualmente. Le he oído decir.
Prefiero que mis asuntos estén en las manos de un hombre contento que en las de un hombre hambriento. Prefiero dejar los riesgos para el campo de batalla. Yo, desde luego, recomendaría a Panot Mosel en caso de que su majestad deseara llevar a cabo cualquier arreglo financiero. Oh, no le dije. Se trata de otro tipo de asunto, un tema de mujeres. La nieta de este hombre le hizo un regalo a su majestad, uno que valora mucho, y ella desea corresponder con ocasión de la boda de la joven. Me ha pedido que busque un obsequio. Nolius parecía perplejo, y miró a Palmira. Estaba claro que los dos pensaban que les había embarullado con la historia, y estaban en lo cierto. Yo ya sabía que había dicho algo que no encajaba, pero no tenía importancia. Esa sería la historia. Ya era lo bastante rara. Fue un regalo anterior a la boda de su majestad, añadí para que les resultara algo menos extraño. Ah. Dijo Palmira con mucha delicadeza, y enseguida ambos decidieron dejar de presionar con aquella cuestión. Al fin y al cabo, para ellos no tenía ningún sentido volver sobre aquellos días de antaño en los que quizá fueron groseros conmigo al cruzarnos por los pasillos, la época en que Irina y yo vivíamos en dos frías habitaciones que estaban demasiado altas en la casa para ser ella la hija del duque, una época en que Irina se habría alegrado con cualquier regalo que le hubiese podido enviar la nieta de un judío. Una chica con gran visión de futuro, que había sido más inteligente que ellos y había plantado la semilla de una gratitud que podría florecer ahora. Bueno, pues tendrá que ser algo distinguido, por supuesto, afirmó Nolius con firmeza. Se debía recompensar a cualquiera que hubiese tenido un gesto de reconocimiento con mi señora, igual que había que imponer un castigo a quienes la desatendiesen. Nada de joyas, desde luego, ni dinero. Algo para la casa, quizá, deberíamos pedir consejo a Edita, sugirió Palmira, refiriéndose al ama de llaves. A Nolius también le alegraría que la hiciésemos venir, ya que él se había rebajado, y por allí llegó Edita unos minutos más tarde, se tomó un té con cerezas y me hizo algunas preguntas sobre el palacio del zar. Es un lugar demasiado frío para una vieja, le dije. Con esas ventanas por todas partes. Son 2 veces más altas que esta pared, se lo mostré con la mano, y la pared es tan larga como el salón de baile, y eso es solo la alcoba. Hay 6 chimeneas encendidas a la vez, para no helarte viva, y todo es de oro, absolutamente todo. Las ventanas, las patas de las mesas y la bañera, todo.